Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit sorprende con una frase que muchos creen que está dirigida a Neslihan Atagül. ¿Crees que este mensaje abre la puerta a una reconciliación? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó con una publicación inesperada en las historias de Instagram de Burak Özçivit. Una simple imagen, con fondo gris y letras blancas, decía, algunos amores solo saben empezar bien. No había más contexto. No había emojis, ni etiquetas, ni pistas. Pero para los millones de seguidores que conocen su historia con Neslihan Atagül, esa frase fue suficiente para encender todo tipo de rumores. Recordemos que la relación entre Burak y Neslihan fue una de las más comentadas durante y después de su participación en la serie que los catapultó a la fama. Aunque ambos han tomado caminos distintos, los fans nunca han dejado de imaginar una posible segunda oportunidad entre ellos. Una fuente cercana al actor reveló que Burak ha estado reflexionando mucho sobre su pasado. Él guarda muchos silencios, pero cuando escribe algo así, es porque hay emociones profundas, comentó el amigo, que prefirió mantenerse en el anonimato. Según él, Burak ha estado viendo viejas fotos, videos del rodaje y momentos especiales que compartió con Neslihan. ¿Será que aún la extraña? Cuéntanos en los comentarios si crees que este mensaje fue para ella. El revuelo fue tal que, en cuestión de horas, el nombre de Neslihan Atagül comenzó a ser tendencia en redes sociales. Muchos internautas publicaron capturas del mensaje de Burak y las acompañaron con frases como, vuelve con ella, fue tu mejor versión, o esto no es casualidad, todavía hay amor. Pocos días después, los paparazzis captaron a Neslihan saliendo de un café en Ziangir, con el teléfono en la mano y una sonrisa que no pudo disimular. Al ser abordada por los periodistas, uno de ellos le preguntó directamente, Neslihan, ¿viste la historia que publicó Burak? La actriz solo respondió con un gesto cómplice y dijo, no siempre hay que decirlo todo, ¿verdad? Ese comentario encendió aún más las especulaciones. Comenta abajo si crees que esa sonrisa esconde algo más. Los representantes de ambos actores se han negado a hacer declaraciones al respecto, pero el silencio no ha hecho más que alimentar el misterio. Unos días más tarde, Neslihan publicó una foto con un libro abierto y una frase que decía, los finales no siempre son para siempre. De inmediato, los fans comenzaron a relacionar esta frase con la de Burak. ¿Es esto una conversación indirecta entre los dos? Los comentarios no se hicieron esperar. En menos de una hora, la publicación de Neslihan superó los 100.000 likes y miles de comentarios inundaron su perfil. Esto es una respuesta para Burak, seguro, escribió una seguidora emocionada. Otro usuario comentó, se están hablando con frases, esto es poesía moderna y romántica. El ambiente digital estaba completamente electrizado, como si todos esperaran el siguiente paso en este enigmático intercambio de indirectas públicas. Mientras tanto, en una entrevista reciente que Burak concedió para una revista de moda, el actor habló sobre el amor y el tiempo, dejando caer otra frase que desató teorías. A veces, una persona puede marcarte tanto que aunque pase el tiempo, el corazón no olvida. Cuando el periodista le preguntó si hablaba de alguna experiencia personal, Burak solo sonrió y respondió, cada quien interpretará como quiera. En redes, esa respuesta fue analizada con lupa. Cuentas de fans hicieron montajes, comparando imágenes antiguas de los dos actores con frases recientes. Algunos incluso sugirieron que ambos podrían estarse preparando para una colaboración profesional, quizá una nueva serie o película juntos. Pero la mayoría insistía en que lo que estaba ocurriendo era algo más íntimo, más emocional.
Un detalle que pasó casi desapercibido pero que fue descubierto por usuarios muy atentos fue que ambos actores comenzaron a seguir en redes a la misma cuenta de música instrumental, conocida por sus melodías melancólicas. Esto fue interpretado por algunos como una señal de que ambos están en una sintonía emocional similar. Días más tarde, Burak publicó una nueva historia en la que aparecía un paisaje del mar al atardecer, con una música de fondo suave y una frase que decía, donde hubo fuego, siempre quedará algo de luz. La reacción fue inmediata. Esto va para Neslihan, no hay duda, están construyendo algo con palabras, lo siento, fueron solo algunos de los miles de comentarios que llenaron las redes. Lo más inesperado ocurrió cuando un video comenzó a circular donde se veía a Burak saliendo de un restaurante en Bebek, y justo cuando subía a su coche, uno de los presentes le gritó, ¿volverás con Neslihan? Burak, sin detenerse, solo respondió, el destino siempre tiene la última palabra. Esa simple frase bastó para que la esperanza entre los fans se avivara como nunca. Está abierto a la posibilidad, exclamó una fanática en Twitter. Otro escribió, esto ya no es casualidad, se están buscando otra vez. Poco después, Neslihan fue vista caminando por la orilla del Bósforo, y al notar la presencia de los fotógrafos, simplemente dijo, hay silencios que hablan más que 1000 palabras. ¿Acaso se refiere al silencio compartido entre ella y Burak? Mientras tanto, en programas de televisión se ha empezado a debatir el tema, con panelistas opinando desde distintos ángulos. Algunos creen que todo es parte de una estrategia para un nuevo proyecto conjunto, mientras que otros aseguran que hay sentimientos reales detrás de estas frases cargadas de significado. Una amiga cercana a Neslihan, que también prefirió mantener el anonimato, confesó, Neslihan ha estado muy pensativa últimamente. No ha dicho mucho, pero se nota que algo la remueve por dentro. También añadió, ella y Burak compartieron algo muy profundo. Tal vez aún no es el final de su historia. En este punto, el público está dividido. ¿Crees que estas frases son simples coincidencias? ¿O estamos ante el renacer de un amor que jamás se apagó del todo? Lo que es seguro es que ambos han despertado algo en sus seguidores. La nostalgia, el deseo de creer en las segundas oportunidades y en el amor que resiste al tiempo, están más presentes que nunca. ¿Y tú, crees que Burak sigue enamorado de Neslihan? ¿Piensas que estas frases son pistas de una reconciliación? Comenta abajo tu opinión y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia que parece no tener final.